Bien, mis hermanos, vamos entonces a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor por el tiempo, la oportunidad, por este lugar en el cual nos podemos congregar como iglesia. Amado Padre, te damos las gracias por tu amor incondicional y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, muestra de tu gran amor para con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos ayudes a comprender, a meditar, a grabar en lo más profundo de nuestro corazón tu llamado a seguirte, a imitarte en todo y a vivir siempre, Señor, en amor. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y prepararnos a través de la exposición de esta palabra, prepararnos para celebrar la Santa Cena hoy, día especial, como para que tengamos esa comprensión, esa devoción y estemos siempre en acción de gracias por todo lo que el Señor hace por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a iniciar nuestro mensaje en esta mañana leyendo el texto base de la enseñanza. Así es que los invito a que me acompañen allí a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer el versículo, en el capítulo 5, los dos primeros versículos muy conocidos, lo hemos mencionado en otros mensajes, pero hoy vamos a ver un poco más, con más profundidad, lo que nos dice aquí el Señor. Dice así, capítulo 5, versículo 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Este texto, si lo miramos detenidamente, tanto en el versículo 1 como el versículo 2, cuenta una maravillosa combinación de doctrina y práctica. Vemos allí esa combinación de teoría y el deber que nos corresponde, unidos como en un mismo concepto. Vemos aquí que el énfasis de la palabra es decirnos sobre el maravilloso amor de Dios para con nosotros. Y de ese es el tema de hoy. Vamos a hablar del amor de Dios para con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar hoy, en este tiempo tan especial de adoración al Señor, este tiempo solemne en el que estamos, y hoy en especial porque vamos a compartir la cena del Señor, poder ver ese amor de Cristo que se entregó por nosotros allí en la cruz. La manifestación del más grande amor que podemos ver. Y quiero que este mensaje sea para nosotros como la preparación para poder compartir la cena del Señor. O sea, esta es la preparación, el meditar sobre el mensaje del día de hoy. Cuando decimos, bueno, ¿qué significa la cena del Señor o la Santa Cena?
Generalmente decimos, bueno, estamos recordando la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero hay algo más que recordar la muerte de Cristo a nuestro favor. Y si alguno recuerda, hace más de un año, año y medio, en un mensaje que les hablaba sobre la actitud correcta en el tiempo de la Santa Cena, hablábamos allí en esa oportunidad de que el tiempo de la Santa Cena es para recordar, es también para confesar y es también para renovar. Y en esa oportunidad les compartí un fragmento de la Confesión Bautista de 1689, quizás recuerden. Hoy la voy a repetir porque me parece que es importante como base del mensaje de hoy, considerando la Cena del Señor. Dice la Confesión Bautista, una parte nomás voy a leer aquí en el capítulo 30, donde nos habla de la Cena del Señor. Dice: la Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. O sea, como vemos aquí, no es solamente recordar la muerte de Cristo. Hay muchas cosas allí que vamos a ver en este acto de compartir la Cena del Señor. Así es que cuando compartimos la Cena del Señor, hermanos, esta es una gran oportunidad para confirmar, como decía aquí el texto que acabamos de leer, para confirmar y alimentar nuestra fe, renovando, dice, nuestro compromiso que a Él le debemos. Así es que con esto en mente como introducción, vamos a desarrollar 2 puntos en el mensaje en esta mañana. El título que le hemos dado al mensaje es Viviendo en el amor de Cristo. Tenemos nuestra idea principal. Dice así: siendo nosotros el reflejo del amor de Cristo y la razón de su sacrificio, estamos llamados a vivir como una ofrenda de amor en cada instante. El primer punto, vamos a ver la obra de amor de Cristo. Vamos a ver esa obra. Y acompáñenme entonces al versículo 2 de nuestro texto de estudio en esta mañana. Dice: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El apóstol Pablo aquí nos presenta la obra grandiosa del amor de Cristo y lo presenta como una ilustración, como una referencia del tipo de amor que debe exhibir el creyente.
O sea, el tipo de amor que nosotros debemos exhibir. Tal vez más profundamente, el tipo de amor que nosotros debemos vivir. Porque desafortunadamente a veces exhibimos un tipo de amor, pero no es el mismo que tenemos en nuestro interior. El apóstol presenta entonces aquí esa grandiosa obra de amor. Noten, mis hermanos, que dice en el versículo 2, y anden en amor, así como también Cristo les amó. De manera que el apóstol está siendo aquí enfático en el tipo de amor que como creyentes nosotros debemos vivir. Aquí hay un tipo de amor especial. Mirando allí encontré un comentario del teólogo Walter Henrichensen, citando sobre este texto. Mire lo que dice, abro comillas, no es cualquier cosa que debe regular nuestra conducta y pensamiento, sino únicamente el amor de Cristo, el amor abnegado y que tenía el propósito de ser nuestro ejemplo. Termina allí la cita. Por lo tanto, mis hermanos, el apóstol aquí en este versículo, en estos versículos, nos trae realmente la obra de Cristo como un punto de referencia, como un tipo de amor que nosotros también debemos comprender y obviamente exhibir. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿qué aspectos estuvieron o están involucrados en esa gran obra de amor de Cristo? ¿Qué aspectos estuvieron allí involucrados? ¿Cuáles son esos elementos que podemos identificar en la obra de Cristo? Entonces encontramos algunos y vamos en primer lugar, allí como punto A, ese elemento es el oficio sacerdotal de Cristo. El oficio sacerdotal de Cristo. Jesús dice que presentó ofrenda y sacrificio a Dios. Por lo tanto, él ejerció el oficio de sumo sacerdote. Muchas veces en las Escrituras encontramos allí esa referencia de Jesús ejerciendo ese oficio de sumo sacerdote. Inclusive en el himno que acabamos de entonar, el himno principal, nos dice allí, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote, es Jesús, quien por siempre vivirá. Entonces, Él fue sumo sacerdote. Acompáñenme allí en Hebreos 3.1. Hebreos 3.1, la carta a los Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. En otra parte, allí mismo en Hebreos 2.17, unos versículos antes del que acabamos de leer, dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen,
para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Notamos allí entonces que Jesús presentó ofrenda y sacrificio por su amor para con nosotros. Y es en ese sentido que Él ejerció el oficio de sumo sacerdote. Pero, ¿qué hacían los sacerdotes? Recordemos algo de historia allí, mirando en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios, ofreciendo sacrificios y oraciones al Señor. Ahora, en especial, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Había sumo sacerdote y sacerdote. El sumo sacerdote supervisaba al resto de los sacerdotes. Él era el que presentaba la ofrenda por el pecado, como nos enseña allí en el libro de Levítico. Si alguien quiere mirar allá en casa todo lo que acontecía en esa ceremonia, encontramos allí en Levítico en el capítulo 4. El sumo sacerdote era el que sacrificaba, ya sea el novillo o el cordero, en el día de la expiación. Y eso también lo vemos en Levítico 16. Y era el sumo sacerdote el que consultaba la voluntad de Dios. Okay. Las Escrituras nos enseñan que allí en el monte Sinaí, Dios a través de Moisés designó como sacerdotes a Aarón, a sus hijos y a sus descendientes. ¿Recuerdan esa parte de la historia, verdad? Pero miramos allí en Éxodo 28:1. Dice, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Hijos de Aarón. Con Jesús, ese sacerdocio de Aarón y de sus descendientes quedó abolido. Y aquí en el versículo 2 de nuestro texto está señalando a este oficio diciendo que Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Se nos describe a Jesús como nuestro único sumo sacerdote. Jesús ejerció ese oficio a causa del amor por nosotros. Ahora la pregunta de pronto es, bueno, ¿y dónde está la importancia de esto, no? ¿Qué de extraordinario es que Jesús fuera nuestro sumo sacerdote? ¿Verdad? Vemos allí en Hebreos, en la carta a los Hebreos, ¿dónde está allí la grandeza de Jesús como nuestro sumo sacerdote? Acompáñenme, Hebreos 7, vamos a leer del 22 al 25. 22, capítulo 7, 22, dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive
perpetuamente para interceder por ellos, para interceder por ellos. Queda claro y confirmado, por eso hice referencia allí a Éxodo para tener un contexto completo. Mis hermanos, por causa del amor de Jesús hacia nosotros, Él se constituyó en sumo sacerdote. Y dijimos aquí o leímos que era un sacerdocio inmutable, o sea que nunca cambia y que era para siempre. Ningún hombre podía hacerlo, porque el hombre tiene límites en la vida. Entonces encontramos aquí el amor de Cristo reflejado en esa tarea y en ese oficio. Veamos otro elemento del amor de Cristo. Punto B. La ofrenda y el sacrificio presentado. Volvamos allí a nuestro texto, al versículo 2, y dice: y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo. Haremos allí. Quiero llamar la atención a ese término, ofrenda del sacrificio. Esa ofrenda del sacrificio no fue un cordero, no fue un novillo, como lo hacían en tiempo antiguo, sino fue a sí mismo. Este es el gran misterio en este exclusivo sacrificio. Escuchen esto, mis hermanos. El sacerdote, que ya quedó claro quién era el sacerdote y cuál es el sumo sacerdote, para que estén aquí atentos. Esto es muy importante porque ese es el centro del mensaje. El sacerdote y la víctima, o sea, lo que iba a ofrecer ese sacerdote, se encontraron en la misma persona. Una sola persona fue quien ofreció y el que fue ofrecido. Él se ofreció a sí mismo. Eso es lo importante. Él fue la ofrenda y el sacrificio al mismo tiempo. Miremos allí en Hebreos nuevamente, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del 8 al 10. Dice: habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Hermanos, por causa del amor de Cristo hacia nosotros, Él no solamente ejerció el oficio de sumo sacerdote, Él se ofreció a sí mismo. Y ahora llama la atención que cuando el apóstol Pablo está tratando de describir el contenido de esta ofrenda, él habla de una ofrenda y un sacrificio. Primero fue la ofrenda, porque Él puso su vida, Cristo puso su vida voluntariamente. Mire lo que dice Isaías 53, 10, la segunda parte, dice:
cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El Señor se ofreció a sí mismo voluntariamente. Fue una ofrenda. Toda su vida fue una ofrenda y lo hizo voluntariamente. Él la ofrendó. Pero también fue un sacrificio porque Él murió por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, para ver la diferencia entre ofrenda y sacrificio, mire lo que dice aquí un comentario, abro comillas, dice: toda cosa presentada a Dios era una ofrenda, pero solo el sacrificio incluía la idea de muerte, la idea de sangre al hablar de sacrificio. Está determinando la naturaleza de la ofrenda, la clase de ofrenda. Hubo muerte. Por eso se habla de ofrenda y sacrificio. Hermanos, Jesús fue consumido en lo que respecta a su naturaleza humana. Él fue consumido por la ira de Dios, por el peso de nuestros pecados. El peso de la ira de Dios. Yo no sé si mis hermanos recuerdan o viven, y quiero que en esta preparación que estamos haciendo para compartir la cena del Señor, recordemos esos momentos de angustia de Jesús allí en Getsemaní, ¿recuerdan? Que dicen las Escrituras que era tal su angustia que su sudor eran como gotas de sangre que caían en tierra. Hasta tal punto fue su angustia que él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda esa angustia, todo lo que él estaba sufriendo era por amor, por ti y por mí, por nosotros. Será su amor por nosotros. Y eso debe calarnos en el corazón. Por lo tanto, ofrenda y sacrificio fue un autosacrificio voluntario de Cristo durante este tiempo difícil de la pasión del Señor, ese tiempo de humillación y el tiempo más difícil allí en la cruz. Muy bien, en tercer lugar vamos a ver otro elemento del amor de Cristo. Punto C. Los beneficiarios de esta obra. Volvamos allí a nuestro texto, versículo 2. Dice: así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Se dio, o sea, se entregó a sí mismo por nosotros. Por todos los que hoy profesamos creer en su nombre. Allí estamos incluidos, está incluida su iglesia, la iglesia de Cristo. Cuando el apóstol Pablo, más adelante, allí en el mismo capítulo 5, está exaltando a los esposos. Mire, vamos allí, capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Se entregó él mismo por ella. Hermanos, esta es la más grande evidencia de ese amor. Confirmémoslo. Miremos allí en Juan 15:13. Juan 15:13. Dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Allí también en Primera de Juan, la carta de Juan, Primera de Juan 3:16, dice allí, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que Cristo ejerció el oficio de sumo sacerdote, tomó como ofrenda y sacrificio su propio cuerpo y lo hizo todo por amor a nosotros. Tenemos un cuarto punto, otra evidencia, que es una evidencia de su aceptación. El punto D, la evidencia de su aceptación. Volvemos allí a nuestro texto, versículo 2. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El significado de la expresión es que esta ofrenda y este sacrificio fueron agradables a Dios. Si vamos allí a Éxodo 29:18, Éxodo 29:18, perdón, 29:18, sí. Dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. El holocausto de olor grato. Cristo fue en su muerte, fue aceptado por Dios y de ahí se menciona que fue olor fragante. Si nos preguntamos entonces cuál fue o cuál es realmente la evidencia de que Dios aceptó ese sacrificio, ¿cuál sería la evidencia? Pues que Jesús fue resucitado de la muerte. Jesús ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Dios aceptó su ofrenda, fue levantado de la muerte, como dice Filipenses 2:9, como dice Filipenses 2:9, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Dios se complació de la obra de Cristo. Por lo tanto, le exaltó. Como dice allí también en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál fue entonces el argumento de su obra? ¿Cuál fue la gran motivación? ¿Cuál sería? El amor de Cristo por nosotros. El amor de Cristo por nosotros. Entonces, resumiendo este primer punto,
para que lo tengamos presente y obviamente están allí en sus hojas de guía. Hemos visto entonces estos elementos de esa gran obra de amor. Primero, Cristo ejerció el oficio de sumo sacerdote. Segundo, la ofrenda y el sacrificio fue su propio cuerpo. Tercero, los beneficiarios de esta gran obra, nosotros. Y cuarto, Dios aceptó el sacrificio. Espero que quede ahí completo para continuar. Al comienzo les dije que estos versículos contenían esa maravillosa combinación de doctrina y práctica. Entonces aquí estamos viendo en ese primer punto la gran doctrina, que sería el gran amor de Cristo. Ahora vamos al segundo punto, que es la exhortación establecida. Recordemos nuevamente nuestra idea principal. Siendo nosotros el reflejo del amor de Cristo y la razón de su sacrificio, estamos llamados a vivir como una ofrenda de amor en cada instante. Y ahora ya vamos al versículo 1 de nuestro texto. Como dice allí, capítulo 5, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Tomamos algo del punto 2, del versículo 2, y anden en amor. Encontramos entonces que es a Dios a quien debemos imitar. Dice, sean pues imitadores de Dios. Hermanos, en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida de piedad, debemos tener en consideración y en cuenta esto, que nosotros vivimos y debemos hacerlo de tal forma que en nuestra actitud imitemos a Dios. Y esto nos lleva, esto no es fácil, pero esto nos lleva a orar para que el Espíritu Santo fluya en nuestros corazones de tal manera que podamos imitar a Dios. Tal vez algunos, quizá todos, pensemos, bueno, pero ¿cómo voy a imitar a Dios, verdad? Si Dios es Dios, sus atributos, no puedo imitar a Dios en sus atributos, la diferencia es muy grande, por supuesto que sí, pero es que si leemos bien, el versículo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Entonces, el apóstol aquí está dándole esa naturaleza a esta exhortación. Sean pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Pero él agrega, ¿no? Amados, y esa connotación le da más fuerza a esa exhortación, ¿no? No solamente como hijos, sino como hijos amados. Miren qué importante. ¿Qué somos entonces delante de Dios? Somos hijos amados. Y eso por la gracia regeneradora a través de Cristo. ¿De acuerdo? Somos hijos amados precisamente por la gracia regeneradora a través de Cristo. Ahora, ¿cuál es la relación natural de los hijos? Bueno, cuando hablamos de padre e hijo, la reacción natural de los hijos cuando son pequeños
No todos los casos, creo que en la actualidad es un poco más difícil ver eso. Pero cuando uno está pequeñito, uno ve a su papá como ese líder, como el que lo protege, como el, wow, ¿sí? ¿Y qué quieres ser cuando grande? No, yo quiero ser como mi papá, ¿sí? Me gustaría ser como mi papá. Esto se piensa, ¿no? Esa es la relación de hijo a padre. Quiero ser como él, como mi papá. Entonces, aquí, trayendo esa ilustración, nos dice la palabra que Dios nos ama y nos llama a imitarle a Él como hijos amados. Tengamos ese concepto. Nosotros tenemos que imitarle. Tenemos que hacer ese esfuerzo para imitar a Dios. Y debemos tener esa firme convicción de que como hijos debemos imitar a nuestro Padre. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que debemos ser sensibles a Él. Que debemos como hijos ser influenciados por Él. Que debemos como hijos reflejar de Él su carácter en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que conocer a Dios para poderlo imitar, para poder ser sensibles, para poder ser influenciados por Él. Entonces necesitamos conocer su voluntad revelada y aplicarla a nuestras vidas. Si nosotros no tenemos el hábito de leer la palabra, de estudiar la palabra, de meditar en ella, ¿cómo vamos a conocer a Dios si Él se está revelando a través de ella? ¿Cómo si no aprovechamos este tiempo los domingos de escuchar algo de su palabra para crecer? Entonces, ¿cómo lo vamos a imitar si no lo conocemos? Yo tengo que conocerlo a Él para poder imitarlo. Y tengo que sentir ese amor que Él descarga en nosotros para poder retribuir de la misma forma, obedeciendo su palabra. Y esa es la forma de imitarlo. Hermanos, somos el objeto del amor del Padre. Y como hijos amados, debemos estar ansiosos de poder imitar a Dios. El apóstol le añade allí en el verso 2 al comienzo, dice, y anden en amor. Qué interesante, ¿no? Voy a leerlo completo. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. En amor. Ese es un ejercicio santo que necesita experimentar un continuo avance. El apóstol no dice simplemente anden. Y cuando dice anden es algo permanente, ¿no? O sea que toda nuestra vida debemos andar, ¿sí? Pero no solamente dice anden, sino dicen anden ¿qué? En amor. ¿Quieren imitar a Dios? Está diciendo, pues, andemos en amor. Anden en amor. Ese es un asunto activo, ese es un asunto vivo, es un asunto que crece, que va en continuo crecimiento. Anden pausadamente, paso por paso, anden en amor. Esa expresión es como si el apóstol Pablo dijera, deja que el amor sea la norma de tu vida. Deja que ese amor sea lo que te identifique allí en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones. Hermanos, ese amor debe estar en nosotros. Ese amor debe permanecer, ese amor debe madurar
ese amor debe crecer. Cuando hablamos entonces de esa vida de piedad a la cual somos llamados, es una vida activa, es una vida progresiva. Nuestra fe debe ser fortalecida, nuestra esperanza debe ser más cierta, nuestro amor cada día debe ser más ardiente, nuestra humildad cada día debe ser más profunda, nuestro celo santo debe ser más intenso. Y ese es el sello de la semejanza de Dios. Cada día debe ser más fuerte y debe ser más distintivo. Dice el apóstol allí: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Y aquí les traigo un ejemplo, dice Pablo: así como también Cristo les amó. Ese es el ejemplo. Así como Cristo nos amó. Hemos visto entonces en esta mañana 2 puntos claves. Encontramos en el primer punto esa doctrina, la que revela la gran obra de amor de Cristo a nuestro favor. Y vimos en el segundo punto la exhortación establecida. ¿Cuál es? Anden en amor. Vamos a mirar la aplicación para ir terminando. Mis hermanos, hoy estamos aquí para compartir, además de este tiempo de adoración, el tiempo precioso de alabanza, que algunos se perdieron, el tiempo del mensaje. Y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Cristo se humilló, dice la Escritura, hasta lo sumo, y lo hizo por causa del amor hacia nosotros. La pregunta es: ¿qué tan claramente estamos percibiendo el amor de Cristo? Esto es importante, mis hermanos, porque esto está íntimamente ligado a nuestra obediencia a Cristo. Allí en el Evangelio Juan dice: si alguien me ama, guardará mi palabra. Esto es serio. Hermanos, solo cuando podamos ver la ofrenda voluntaria de Cristo a nuestro favor, solo cuando podamos ver su sacrificio perfecto en la cruz, solo cuando podamos ver su cuerpo allí suspendido en el madero, solo cuando podamos comprender que en él la justicia de Dios quedó satisfecha, solo cuando podamos experimentar que en él nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados, solo allí disfrutaremos de su obra de amor. Por eso quería conectar este mensaje con la Santa Cena. Solamente allí estaremos estimulados a reconocer su amor y esto nos lleva a obedecerle. Hoy estamos aquí para recordarlo, para anunciar su muerte hasta cuando Él vuelva. Hoy estamos aquí para meditar en su gran amor. Por tanto, cuán necesario es que levantemos nuestros corazones, que podamos verle con esa mente espiritual. Hermanos, las cosas de este mundo no nos van a ayudar para esto. No. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a estar menos en la tierra y estar más en el cielo, a meditar en esa obra maravillosa de Cristo a nuestro favor. Finalmente,
¿Qué efectos produce en nuestro ser esta obra de amor? ¿Qué efectos? Hermanos, ¿qué influencia produce en nuestro ser esta obra de amor de la que hemos hablado? Nosotros debemos ser imitadores de Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos imitando ese amor de Dios? ¿Qué tan amorosos estamos siendo? Debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo estamos proyectando en nuestras vidas el hecho de recibir la muestra de amor de Dios? Permítame una ilustración. ¿Qué sucede en los hogares cuando los padres no se esfuerzan en mostrar amor a sus hijos? ¿Qué sucede? En sentido general, obviamente hay excepciones. Estos hijos se sienten inseguros. Estos hijos se sienten desconectados, sin gozo, desdichados. Otros incluso llegan a ser rebeldes. En cambio, cuando los hijos reciben esa continua muestra de amor de los padres, en sentido general, esos hijos son más afables, esos hijos son más seguros de sí mismos, proyectan paz hacia los demás. Hermanos, no hay muestra mayor del amor que la de Dios hacia nosotros. Dios nos ha amado, nos ama, con un amor inmutable, nunca cambia y es para siempre. Continuamente nos está mostrando su amor. La pregunta, ¿cómo estamos nosotros proyectando hacia los demás esa muestra de amor de Dios hacia nosotros? Hazte esa pregunta. ¿Por qué a veces somos tan duros? A veces somos tan secos. Si Dios es tan bueno con nosotros, si Dios nos manifiesta su amor todos los días desde que abrimos los ojos, ¿por qué somos tan odiosos a veces? Si Dios continuamente nos da su muestra de amor, ¿por qué a veces somos tan incrédulos? ¿Por qué a veces somos tan inconstantes si Dios permanece junto a nosotros en un amor constante? Mis hermanos, es meditando en la gran obra de amor de Cristo como podemos crecer en amor, como podemos crecer en gratitud a Él. Es meditando en esa gran obra de Cristo como podemos vencer nuestras asperezas y ser más afables, ser más amorosos los unos para con los otros. Es meditando en esa gran obra de amor de Cristo como podemos crecer en fe. Es así como podemos aborrecer el pecado, guardando su palabra para siempre. Únicamente aquel amor de Cristo, ese amor abnegado y que tenía propósito, ha de ser nuestro ejemplo y nuestra mejor forma de vivir. Amén. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Padre, gracias Señor, Padre Celestial. Gracias Señor por la enseñanza de hoy y en especial por el sacrificio de Cristo
que es nuestro mayor ejemplo de amor. Te pedimos que nos fortalezcas para vivir como verdaderos imitadores de ti, Señor. Y para que podamos amar también a los demás con ese mismo amor con que Cristo nos amó. Oh Señor, te pedimos que al celebrar la Santa Cena a continuación, tú nos ayudes, Señor, a recordar y a vivir ese amor en nuestra vida diaria. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.